Saludo con mucho gusto a Ignacio Lagarda, es cronista de Hermosillo. Vamos a hablar pues de estas fechas de independencia, de la independencia de México. Y hoy le decía, 13 de septiembre también Día de los Niños Héroes. Muy buenos días, ¿cómo está Ignacio? Gusto de saludarle. Igualmente, Karina, aquí estamos a tus órdenes. Gracias, pues hablábamos de la corta de los naranjos, bueno, de los frutos de los naranjos ahí de la Plaza Zaragoza, que es algo que se da desde 1957, creo, 59. Y platicábamos y me decían, bueno, ya esta tradición y luego ya hacíamos esto en referencia porque este fin de semana se da el grito de independencia y obviamente se da desde el balcón ahí de Palacio de Gobierno. Pero ¿qué representan estas fechas? ¿Por qué la importancia? Muy patrióticos todos, ¿no? Ahorita me mandaban fotos los niños, bien patrióticos van a la escuela el día de hoy y pues este fin de semana es de fiesta para nosotros. Sí, en aquel tiempo, en 1810, pertenecíamos a un reino, el reino español, pero la corriente mundial era que desaparecieran los monarquías Uh-huh. y nos convirtiéramos en repúblicas independientes. Y eso fue lo que pensaron Hidalgo y sus compañeros de hacer la revolución para liberarnos de formar parte del imperio español y ser una república libre, independiente y autónoma. Ya después vemos qué tipo de república terminamos siendo durante el siglo XIX, pero todo empezó con liberarse de la autoridad del rey. Sí, eso representaba pues la independencia Sí. en 1810. ¿Y qué ocurría? ¿Qué personajes fueron trascendentales? ¿Qué ocurría pues en esta parte del país, en el norte del país? Y bueno, ahorita nos cuenta lo de las naranjas, porque los árboles esos acá de los naranjos fueron traídos, tengo entendido, de Yucatán, creo. Sí. Pues en esta parte de la Nueva España o del Reino Español, Uh-huh. que abarcaba hasta donde alcanzaba la vista hacia el norte, California, por allá, Sí. pero particularmente lo que hoy es Sonora, pues vivíamos muy aislados unos de otros. Las poblaciones estaban alejadas, muy alejadas unas de otras, y obviamente muy alejados del centro del país. Eh, Prácticamente no nos enteramos que había un levantamiento, una revolución. Ajá. Aquí en la villa del Tití vivimos de una manera ordenada, teníamos un plan de ordenamiento territorial, el único en el reino, que se llamaba el plan de Pipí. Pues sembrábamos a todo alrededor del río de Sonora, y Uh-huh. nuestro único vínculo era y podía ser Guaymas, que es el puerto. Lo más cercano. Sí, y particularmente aquí nos la pasábamos luchando contra los seris, tratando de apaciguarlos y traerlos a nuestras costumbres, lo cual nunca logramos. Y bueno, ese era el escenario, pues no había tantas carreteras, no había caminos, no había cómo se comunicaban o cómo llegaban los mensajes desde el centro del país de este movimiento de independencia. Eh, sí había caminos, Sí. como los hay ahora, pero el de caballo y el más grande pues era de carreta, y de ahí viene la palabra carretera. Uh-huh. Y era infinitamente largo el tiempo que se requería para navegar desde Guaymas hasta Manzanillo y de ahí a Guadalajara y a México. Pero había un camino antiquísimo, que es la carretera federal número 15 hoy en día, que venía desde la Ciudad de México por todo el Pacífico, pero por la sierra, por Álamos, por el Quiriego, por Tezopaco, porque por el valle no se podía porque no había agua y había indígenas que nos atacaban. Sí, Entonces, había una comunicación muy, pero muy lenta y lenta. tardada. Sí, estaba sacando cuentas. Bueno, si la independencia fue en 1810, Hermosillo tiene 300, ¿cuántos años cumplimos? 324 años desde su nacimiento, ¿verdad? Sí, desde 1700. Sí, entonces ya teníamos más de 100 años formados como entidad, o bueno, aquí
en esta zona del Pitic. Ya teníamos más de 110 años, ya había Claro. pobladores, ya nos había, o sea, ya nos has explicado cómo surge, ¿no? Ahí cuál era la manera de vivir. Y cuando empieza la independencia ya teníamos más de 100 años conformados, pues aquí ya había estas poblaciones con más de 110 años radicando o haciendo vida aquí en Sonora. Éramos urbanísticamente una villa. Uh-huh. Habíamos pasado de hacienda, Sí. de pueblo, a ser una villa, con un plan de ordenamiento territorial, como dije, Uh-huh. y el gobernador era Alejo García Conde, que era un militar de mucha prosapia militar, que luego interviene, como vamos a ver un poquito en un ratito, cómo fue que intervino él en lo de la independencia en Sonora. ¿Él era el gobernador en ese momento de la independencia? Era el gobernador de Sonora, de este territorio. De territorio. Que no lo imaginemos como es ahora, era diferente. Ok. Entonces, en 1810, el cura Hidalgo llegó a Guadalajara y creyendo su revolución, y ahí fue a encontrarlo un joven arriero llamado José María González de Hermosillo. Uh-huh. Y le dijo, vete al noroeste de la Nueva España, llévate toda la gente que puedas. Eran 4,000 arrieros campesinos que no traían armas de pólvora, alas, picos, garrotes y lo que podían. Sí. Y se vino recorriendo este camino, el camino de Cíbola y Quivira se llamaba esta. ¿Cómo? Entonces, el camino de Cíbola y Quivira. Ok, Cíbola. Este camino que te digo que es el que todavía existe, pero Sí. ahora pavimentado. Derrotó a las autoridades en Tequila, Jalisco, en Nayarit, en Rosario, Sinaloa, y después de eso se acantonó ahí en Cozalá. Cozalá. Después bajó a San Ignacio Piaxtla, tomó el pueblo, que está en Sinaloa, a la orilla del río Piaxtla, todavía existe. Y entonces el gobernador García Conde se enteró que ahí venía un contingente de insurgentes Uh-huh. a derrocarlo. No sabía de qué se trataba. No, No, ¿verdad? que venía Nomás sabía que venía mucha gente, pero no sabía qué o qué. a liberarnos, Uh-huh. obviamente, a traer la guerra de independencia. Sí, pero el gobernador no tenía conocimiento Sí, 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 porque cuando González de Hermosillo derrotó a los soldados virreinales en San Ignacio Piaxtla, ahí estaba el coronel Pedro Villescusa, al que le perdonó la vida y le hizo prometerle que no volvería a pelear contra los insurgentes. Okay. Ingenuamente le creyó, y Pedro Villescusa vino a avisarle al gobernador Alejo García Conde que ahí venían los insurgentes. Okay. Y García Conde armó un cuerpo de 300 soldados, entre ellos indios, estos que ya no existen en Sonora, ópatas. Eran bravísimos en la guerra. Uh-huh. Y encontró a González Hermosillo en San Ignacio Piaxtla, lo derrotó, no lo mató porque no murió, y González Hermosillo se regresó a su tierra, sí, al Bajío mexicano, y ya no volvieron nunca más. Aquí nunca hubo guerra de independencia, ni llegó para acá nada de guerra, porque García Conde, pues en realidad trabajó para el gobierno virreinal. Uh-huh. No luchó. No permitió, pues. Uh-huh. Los sonorenses no luchamos por la independencia, uh-huh, luchamos contra la independencia. Sí, por lo que estoy escuchando. Ajá. Así es. Y luego renegamos porque González de Hermosillo, ¿por qué se le llamó a esta? Ya sé. Pues porque no lo dejamos llegar. Ajá. Y eso fue hasta 1828, una vez que se triunfó en la revolución, la independencia, se instalaron las nuevas autoridades, y el Congreso en el país en general se le estaban dando nombres a los insurgentes de estados, de ciudades, de pueblos, uh-huh, de todo. Ya a la villa del Pitic le tocó que le pusieran el nombre de Hermosillo, okay, en honor a José María, del que venía a liberar. Sí, pero que salió corriendo porque no se lo permitió el gobernador García Conde en ese momento. Pues sí, porque nosotros patitas, ¿para qué las quiero? Dijo, y vámonos al centro del país. Y pasó 8 años luchando por la independencia, llegó a ser un mariscal de campo en el Bajío,
una enorme carrera militar y le dieron pues su nombre a esta villa. Porque según él conquistó, es el argumento, o con valentía vino a luchar, No, ella estaba muerto cuando dieron su nombre, murió el 18. Pero porque le reconocieron que él había intentado. Llegado acá. Sí, pero también duró 8 años peleando intensamente y ganando muchas batallas en el Bajío. Fue un gran general. Después de que se fue de aquí. Y también a otras ciudades, a otros pueblos y villas, como Altar, que le puso un nombre de insurgente de la independencia, a José María González, Moctezuma, de Hidalgo, y otros pueblos tuvieron el nombre de algún insurgente. Qué interesante. Cada vez que nos cuenta Ignacio, yo me voy haciendo recreación de escenas en mi cabeza. No sé si ustedes, me imagino el caballo, cuando habla la carreta, y me voy imaginando. Hay fotos, hay fotografías que pues la historia las vamos apreciando, pero no tenemos la película completa, como decimos, así que es bien interesante saber. Aún así, nosotros somos bien patrióticos y pretexto no falta para la comedera, para la bailada, para la música y para celebrar pues estos 214 años de esta independencia. ¿Algo más que nos quiera compartir, Ignacio? Bueno, pues dijiste de las naranjas. Las naranjas, sí. Es cierto que le dijo, agáchate, que le dijo a la esposa en aquel momento gobernador. ¿En qué contexto fue eso? En ese tiempo, del 59 al 61, hubo en Sonora un gran movimiento social de los profesores, de los magisterial, el gran conflicto magisterial. Sí. Y el gobernador Álvaro Obregón Tapia, hijo del general revolucionario, pues no supo manejar con inteligencia política el conflicto, y el 15 de septiembre del 61, en el ceremonia del grito, los profesores resentidos fueron y se mezclaron entre la gente que estaba, y en el momento que iba a dar el grito, se abrió el micrófono, y antes de que iniciara le tiraron naranjas que cortaron de esas, que había muchas en la Plaza Zaragoza, y le tiraron desde abajo hacia el balcón, y alguna naranja le pegó en el pecho a la señora Fernanda Luque, que era la esposa. Agáchate, dijo, Fernanda. Agáchate, Fernando, nos están tirando naranjas. Y se escuchó en toda la plaza porque estaba abierto el micrófono. Esto fue famoso porque ese resentimiento de los profesores lo manifestaron ahí. Desde entonces, pues el ayuntamiento cosecha las naranjas que están en la Plaza Zaragoza, agrias, de las que creo que yo todavía casi ni hay. Vi que estaban verdes, las cortaron, son unas naranjitas, estaban verdes, así como el fruto apenas saliendo ahí, pero por sí o por no, me las quitan todas, dijo el gobernador. No, todas. Les da mucho miedo que vayan a la gente. Imagínate, agáchate, Fernanda, pues que está duro, así como una pelota, imagínate, son bien duras las naranjas. Bueno, las ya maduras no, pero las verdes, pues es un golpe tremendo, supongo, y con fuerza. Pues bueno, ahí está. Esa posible protesta, cuando Guillermo Padres gobernaba y estaban luchando a los que llamó malnacidos. Sí, recuerdo. Y no solamente quitaron las naranjas, hicieron una valla completa para que el pueblo no entrara a la plaza, y solamente llevaron a los empleados del Estado para que no fueran a hacer algo igual como lo hicieron. Ahí estuve yo, por cierto, ahí estuve en cobertura y lo recuerdo perfecto. Pues bueno, qué bonita es la historia, qué bonito saber de dónde venimos, qué bonito saber lo que festejamos, lo que celebramos y el orgullo de ser mexicanos, aunque no hayamos tenido participación acá en el Estado como tal en esta lucha de independencia. Gilbert, le mando un abrazo, Ignacio, le mando un abrazo. Gracias, y hay que estar todos ahí en la Plaza Zaragoza el 15 de la noche. Pero sin naranjas, porque no van a encontrar. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Nos estamos dando ideas, no estamos diciendo que las cortaron para que usted sepa también cuál es el origen y el origen de este movimiento, por supuesto, y de esta celebración, para que usted esté consciente.